Tierra de frontera. ¿Cómo conquistamos el oeste? Estamos en la plaza de Taos, Nuevo México, a finales de junio. Es la única semana del año en que las armas descansan. Comanches, utes, apaches y vecinos españoles han pactado una tregua para comerciar. Pieles de cíbolo, cuchillos, caballos, pólvora, sal, cautivos. Sí, cautivos. Entre la mercancía expuesta hay una niña. Tendrá 8, quizá 9 años. No habla castellano. No sabe ya con certeza de qué pueblo la arrancaron, porque la han vendido 2 veces antes de llegar aquí. Un colono se acerca, regatea, paga, tal vez un caballo, tal vez 2, y se la lleva a su casa. La bautizará. Le pondrá un nombre cristiano y su propio apellido. La niña servirá en esa casa durante años. Y cuando crezca, la frontera tendrá para ella una sola palabra. La llamará Genízara. Soy Mariano Gómez. Bienvenido a Tierra de Frontera. ¿Cómo conquistamos el oeste? Un podcast donde vamos a explorar uno de los capítulos más fascinantes, complejos y olvidados de la historia española. No es la conquista que te enseñaron en la escuela. Es mucho más que eso. Acompáñame en un viaje épico a través de una parte importante de nuestra historia, injustamente olvidada, en busca de las huellas de nuestro país en Norteamérica. Un viaje dedicado a quienes sienten curiosidad y respeto por la epopeya española en aquellas tierras legendarias. La conquista del Septentrión, como ya sabemos, no se hizo solo con soldados y misioneros. Se hizo también sobre las espaldas de un pueblo que no figura en los grandes relatos. Gente sin nación, nacida de la guerra, que sostuvo la frontera con su trabajo y la defendió con su sangre, y que durante siglos vivió en el último escalón de aquella sociedad. Hoy hablamos de los genízaros. ¿De dónde salieron? ¿Cómo vivieron? ¿Por qué importaron tanto? Y cómo, 2 siglos y medio después, sus descendientes han recuperado ese nombre y lo llevan con orgullo. Empecemos por la etimología de la palabra, porque efectivamente esta palabra ya cuenta una historia. Es un vocablo turco en medio del desierto novohispano. Genízaro, con G, es la versión castellana de Genízaro, con J, y Genízaro viene del turco Yeniseri, que significa soldado nuevo. Los Yeniseri eran la infantería de élite del sultán otomano y tenían un origen singular. Eran niños cristianos arrancados a sus familias, criados lejos de su tierra, convertidos y formados para servir a un poder que no era el de su patria. España conoció bien a aquellos soldados en sus guerras contra los turcos y se quedó con la palabra. Al cruzar el Atlántico, el término mudó de piel. En castellano pasó a designar a la persona nacida de padres de naciones distintas, de sangre mezclada. Y en Nuevo México, en aquella esquina remota del imperio, encontró su sentido definitivo. El franciscano fray Juan Agustín de Morphy lo dejó por escrito en 1778. Decía, más o menos,
que en todos los pueblos españoles de Nuevo México existía una clase de indios llamados genízaros, cautivos, comanches, apaches y otros, tomados de niños, criados entre los colonos y ya casados en la provincia. Indios de sangre, sí, pero hispanizados por completo. El historiador y sacerdote Fray Angélico Chávez, una de las grandes autoridades en la materia, los definió con una fórmula que ha hecho fortuna: indios detribalizados e hispanizados. Detribalizados, esa es la palabra clave. Un genízaro era, ante todo, alguien a quien le habían quitado su pueblo. El término aparece documentado en Nuevo México ya en la década de 1660, en un pleito en el que se acusaba a un hombre de maltratar a una sirvienta genízara, hija, según el registro, de un indio pueblo y de una mujer apache quivira. Desde el principio, pues, el genízaro fue eso: alguien de frontera, de varias sangres y de ninguna tribu. ¿Cómo llegaba alguien a ser genízaro? Pues por una sola vía: el cautiverio. Aquí conviene entender una incomodidad histórica. La corona española había prohibido la esclavización de los indios. Las leyes de Indias eran tajantes en teoría. No se podía comerciar con seres humanos indígenas ni poseerlos como propiedad. Pero la teoría chocaba con el duro mundo de la frontera, y la frontera encontró su atajo. El atajo se llamaba rescate. Las tribus de las llanuras, comanches sobre todo, pero también utes y otras, hacían la guerra entre sí y a costa de sus vecinos. Capturaban mujeres y niños y los llevaban a las grandes ferias anuales de taos y pecos para venderlos. Los colonos españoles acudían y los compraban. ¿Pero no estaba prohibido? Aquí estaba el truco semántico. No se decía comprar un esclavo, se decía rescatar un alma. El colono no adquiría una persona, salvaba a un cautivo de manos infieles y se comprometía a instruirlo en la fe y en las costumbres cristianas. A cambio, y esta es la letra pequeña, el rescatado le debía años de servicio para pagar el precio de su redención. Una deuda que solía rondar de 10 a 20 años de trabajo. El obispo Pedro Tamarón y Romeral, que visitó Taos en 1760 para informar al rey sobre el estado de las misiones, describió aquellas ferias sin eufemismos. Contó que el propio gobernador acudía cada año con buena parte de su guarnición y que entre lo que allí se traía a vender había pieles, caballos, armas y cautivos. Lo llamaban rescates y eran, en la práctica, un mercado de personas a plena luz del día. Los precios, vistos con nuestros ojos de hoy día, desde luego daban auténticos escalofríos. Una mujer joven podía cambiarse por un buen caballo, a veces por dos. Un niño por café y azúcar. Y entre toda aquella mercancía humana, las niñas eran las más codiciadas. Había una segunda vía, igual de oscura, de adquirir la condición de genízaro: las llamadas guerras justas. Cuando los españoles lanzaban una campaña de castigo contra apaches o comanches hostiles, los cautivos tomados en combate, las llamadas piezas, se repartían como botín entre quienes habían participado. La ley que prohibía esclavizar indios hacía una excepción para los prisioneros de guerra. Y la frontera, naturalmente, supo estirar esa excepción todo lo que pudo. Pensemos ahora en lo que significaba ser genízaro día a día. El cautivo entraba en la casa de su rescatador como criado. Era bautizado, recibía un nombre cristiano y el apellido de la familia, aprendía un castellano de frontera y crecía en la fe católica. En el papel no era un esclavo. La esclavitud de por vida estaba prohibida y al cumplir la edad adulta o al casarse quedaba libre. En la práctica, la experiencia de la mayoría se movía, y aquí cito la idea del historiador James F. Brooks, autor de la obra de referencia Captives and Cousins, en un continuo que iba de la cuasi-esclavitud a la incorporación familiar. Algunos eran tratados casi como hijos, muchos
como mano de obra barata sin derechos. Pocos, en cualquier caso, lograban quitarse de encima el estigma de la servidumbre. Y es que la sociedad colonial novohispana era una sociedad obsesionada con la casta. Había españoles, criollos, mestizos, mulatos, coyotes, lobos, toda una jerarquía minuciosa de la sangre. El genízaro ocupaba el peldaño más bajo de esa escalera. Estaba por debajo del español, por debajo del mestizo, y los propios indios pueblo, que tenían sus tierras, su comunidad y su identidad, no querían saber nada de ellos. Morphy lo anotó con crudeza. Los pueblo no se mezclaban con los genízaros. Y ahí en este punto reside, si me lo permitís amigos, el drama psicológico más hondo de esta historia, que yo creo que lo tiene. El genízaro era un hombre o una mujer sin pueblo. Demasiado indio para ser español y demasiado hispanizado para volver a ser indio. Había perdido la lengua de su madre, los nombres de sus antepasados, los ritos de su gente. Le habían dado a cambio una fe, un idioma y un apellido prestados, y un lugar en el último rincón de una sociedad que lo necesitaba pero no lo quería. No tenían nación, no tenían tribu, y sin embargo, de esa pérdida iba a nacer con el tiempo una identidad nueva. Los antropólogos tienen un nombre para ese proceso. Lo llaman etnogénesis, el nacimiento de un pueblo. Pero para llegar a eso, primero los genízaros tuvieron que convertirse en algo que la frontera necesitaba con urgencia: centinelas. A mediados del siglo XVIII, las autoridades de Nuevo México tenían un problema que no podían resolver. La provincia era un territorio inmenso, pobre y mal defendido, rodeado de pueblos guerreros, comanches al noreste, apaches y navajos por los otros flancos, que sabían exactamente dónde golpear. ¿Cómo proteger las ricas villas del Valle del Río Grande de aquellas incursiones? La respuesta a esa pregunta fue tan pragmática como reveladora: con los propios genízaros. A los antiguos cautivos, ya libres pero sin tierra ni lugar, se les empezó a conceder mercedes de tierra en los puntos más expuestos de la frontera. Comunidades enteras de genízaros se asentaron en primera línea de fuego, formando un cinturón defensivo, un colchón humano, por así decirlo, entre las incursiones de los nómadas y los pueblos del interior. El caso más célebre es Santo Tomás de Abiquiu. En 1754, el gobernador Tomás Vélez Cachupín otorgó una merced a un grupo de 34 familias genízaras en el valle del río Chama. Abiquiu era, a la vez, un puesto avanzado de defensa y un punto de comercio con las tribus. Vivir allí era exponerse a la primera flecha. Pero también era, por primera vez, tener tierra propia. Y no fueron solo labradores y pastores en la línea de frontera, también fueron soldados. Los genízaros sirvieron como milicianos y exploradores en las campañas españolas y eran especialmente valiosos por una razón obvia. Muchos habían nacido entre las tribus de las llanuras. Conocían su lengua, su terreno y sus tácticas. Así pues, eran los mejores rastreadores e intérpretes que el gobierno podía desear. Cabalgaron en las expediciones contra comanches y apaches y se ganaron una reputación de hombres duros. Su huella quedó incluso en la cultura popular de la época. Hacia 1780 se representaba ya en Nuevo México una obra ecuestre, Los Comanches, que escenificaba aquellas guerras de frontera. Uno de los primeros textos literarios del territorio, nacido del mundo en el que los genízaros eran protagonistas. ¿Cuántos eran los genízaros? ¿De qué números estamos hablando? Bueno, pues según las estimaciones de los historiadores a partir de los censos coloniales, con lo cual son números que hay que coger con cierta precaución, hacia 1776 los genízaros constituían al menos un tercio de la población de la provincia de Nuevo México.
El censo de 1793 contó unos 29.000 habitantes bajo dominio español en Nuevo México y de nuevo se calcula, e insisto, de acuerdo con las estimaciones de los historiadores en la materia, que hasta 1 de cada 3 habitantes podía ser genízaro o descendiente de genízaro. Detengámonos por un momento en esa cifra. 1/3 de la población. 1/3 nada más y nada menos. Suponiendo que sea cierta, o al menos muy aproximada, podríamos encontrarnos con que la frontera del septentrión se sostenía en buena medida sobre los hombros de un pueblo de antiguos cautivos. Y ahora me vais a permitir que me detenga en un episodio que tiene ingredientes de indudable interés para nosotros, creo poder afirmar: frontera, misticismo y el lado oscuro del alma humana. Estamos de vuelta en Abiquiu, aquel pueblo de genízaros a orillas del Chama, bajo la mole del Cerro Pedernal. A mediados del siglo XVIII, aquella comunidad fue el escenario de uno de los procesos de brujería más extraordinarios de toda la Norteamérica colonial. Los historiadores Malcolm E. Wright y Rick Hendricks reconstruyeron el caso en un libro que lleva un título que ya es toda una invitación: Las brujas de Abiquiu. Durante años, los habitantes genízaros del lugar denunciaron posesiones, maleficios y hechicería. Hubo convulsiones, visiones y acusaciones cruzadas. El cura y las autoridades intervinieron. Se celebraron juicios. Y bajo aquella histeria afloró algo más profundo que la simple superstición. Porque la brujería de Abiquiu era, en el fondo, el choque de dos mundos dentro de una misma alma. Aquellos genízaros eran cristianos de bautismo, pero llevaban dentro la memoria, difusa, prohibida y soterrada, de las creencias de los pueblos de los que habían sido arrancados. Lo que el sacerdote veía como una presencia demoníaca era a menudo la pervivencia clandestina de prácticas indígenas que la conversión nunca había logrado borrar del todo. Es un caso fascinante para cualquiera a quien le interese el análisis psicológico de la frontera. La posesión de Abiquiu nos habla del precio interior de la detribalización, de lo que ocurre cuando a una persona se le ordena olvidar quién era y rezar a un dios nuevo, y los viejos dioses se niegan a marcharse del todo. La frontera no solo se conquistaba a caballo y con armas, se conquistaba también, o no, en el interior de cada cautivo convertido. El mundo de los genízaros empezó a cambiar con el siglo XIX. Primero, la ley. Las guerras de independencia hispanoamericanas trajeron consigo el fin oficial de las castas. Cuando México se independizó de España en 1821, las viejas distinciones jurídicas, español, mestizo, genízaro, quedaron formalmente abolidas. Sobre el papel, todos eran ahora ciudadanos iguales. El nombre genízaro empezó a borrarse de los documentos oficiales. Pero la igualdad sobre el papel rara vez es igualdad sobre el terreno. Y aquí entra uno de los capítulos más dramáticos de esta historia, la rebelión de 1837, también llamada la Rebelión de Chimayó. El nuevo gobierno centralista de México impuso impuestos y reformas que enfurecieron a las clases populares del norte de Nuevo México, es decir, genízaros, indios pueblo y campesinos hispanos pobres. La revuelta estalló con violencia. Los insurgentes tomaron Santa Fe y dieron muerte al gobernador. Y para encabezar el levantamiento, eligieron a uno de los suyos, José Ángel González, hijo de padres genízaros de Taos. Un cazador de bisontes, un cibolero, convertido por unas semanas en gobernador rebelde de Nuevo México. Su estancia en el poder fue más bien efímera. El antiguo gobernador Manuel Armijo reorganizó las fuerzas leales, derrotó a los rebeldes y a comienzos de 1838 mandó ejecutar a González. La tradición recoge la orden de Armijo con una frialdad que estremece: que confesaran a aquel genízaro antes de fusilarlo. Lo confesaron y lo fusilaron.
Con la llegada de los Estados Unidos en 1846 y la desaparición progresiva del comercio de cautivos en la segunda mitad del siglo, los genízaros se fueron diluyendo en la población general del norte de Nuevo México y del sur de Colorado. El nombre cayó en desuso. Muchas familias prefirieron olvidarlo. Arrastraba demasiado estigma, demasiada herida. Se decían mestizos, indohispanos, coyotes o vecinos. Cualquier cosa antes que aquella vieja marca de servidumbre. Durante más de un siglo, los genízaros parecieron desvanecerse de la historia. Pero no habían desaparecido. Solo guardaban silencio. Y aquí esta historia da un giro que pocas historias de frontera tienen. Un final que aún se está escribiendo. A lo largo del siglo XX y comienzos del XXI, una generación de investigadores, Fray Angélico Chávez, Ramón Gutiérrez, James Brooks, Esteban Rael Gálvez, Moisés González, Enrique Lamadrid y otros, rescató del olvido la historia de los genízaros. Y a la vez, los propios descendientes empezaron a reclamar ese nombre que sus abuelos habían escondido. El momento culminante llegó en 2007. Aquel año, la legislatura del Estado de Nuevo México aprobó sendos memoriales, en la Cámara y en el Senado, que reconocían oficialmente el papel de los genízaros en la historia de Nuevo México y su identidad como pueblo indígena. Por primera vez, una institución pública decía en voz alta lo que durante siglos se había susurrado o callado. Hoy, en lugares como el Valle del Sur de Albuquerque, en Abiquiu, en Belén, en Taos, en Española, hay personas que se reivindican genízaras con orgullo. Lo que fue un insulto se ha convertido en una palabra de pertenencia. Aquella identidad nacida de la pérdida, de la detribalización, del cautiverio, de la guerra, ha terminado siendo 2 siglos y medio después una identidad propia, plena y escogida. Es la culminación de aquella etnogénesis de la que hablábamos. Un pueblo que no existía y que a fuerza de sobrevivir acabó existiendo. Hijos de la guerra que al cabo se reconocieron como hijos de un mismo destino. Cuando contamos cómo se conquistó el oeste, solemos hablar de gobernadores y misioneros, de presidios y caballos, de las grandes campañas y los grandes nombres. Es justo recordar también a aquella niña de la plaza de Taos con la que empezamos, sin apellido propio, sin lengua, sin pueblo, vendida por el precio de un caballo. Ella, y muchos miles como ella, también conquistaron el oeste. Lo araron, lo defendieron, lo poblaron, lo amaron. Sostuvieron la frontera del imperio desde su escalón más bajo. Y al final, contra todo pronóstico, contra el silencio de generaciones, le devolvieron al mundo su nombre. Genízaros, hijos de la guerra. Y por fin, dueños de su propia historia. Esto ha sido Tierra de Frontera. Gracias por acompañarme hasta el último confín del imperio. Hasta el próximo episodio. Tierra de Frontera, ¿Cómo conquistamos el oeste?, es un podcast producido por Trafalgar Street Sound and Dubbing Studio. Puedes verlo en YouTube y escucharlo en Spotify, Apple Music, Spreaker e iVoox. Si te ha gustado mi trabajo, dale un like. Suscríbete a mi canal de YouTube o al podcast propiamente dicho en cualquiera de las plataformas de audio que lo albergan, deja tu comentario y comparte con quien aprecie las historias reales contadas con rigor y elegancia. Muy en breve, nos vemos en el siguiente episodio de Tierra de Frontera. Un saludo cordial y muchas gracias por escucharme.